Bienvenidos a la clase número 1 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. En la clase de hoy estudiaremos los fundamentos del lenguaje matemático. Como motivación, podemos decir que los descubrimientos o resultados matemáticos se expresan como afirmaciones, que por lo general llamamos teoremas, y estas se sustentan a su vez en demostraciones. Por lo tanto, es necesario tener claro cuáles serán las afirmaciones que consideraremos en matemática. Ahora, ¿qué es una demostración? Es un argumento irrefutable que muestra que el resultado o teorema se construye a partir de resultados anteriores o teorías conocidas o aceptadas. Es decir, demostrar un teorema significa lograr deducir un resultado a partir de un pequeño número de axiomas usando reglas lógicas. ¿Y cómo se construye un argumento irrefutable desde la lógica matemática? Para eso es necesario conocer las principales leyes de la lógica matemática que regulan la corrección de los argumentos matemáticos. Vamos a ello. Comencemos por definir los elementos básicos que componen el lenguaje lógico. Consideraremos como conceptos primitivos, es decir, conceptos intuitivos, sin una definición rigurosa, a los siguientes. Proposición, la cual es una aseveración o un enunciado, y los valores lógicos o valores de verdad, que son verdadero y falso. Las proposiciones componen el elemento básico sobre el cual se construye el lenguaje matemático. Como definición de proposición, podemos pensar que una proposición es cualquier enunciado del cual se puede afirmar inequívocamente que toma el valor de verdad verdadero o falso, pero no ambos a la vez. Es un enunciado aseverativo. La consideración de que cada proposición tiene un solo valor lógico, verdadero o falso, se denomina también ley del tercero excluido. Este hecho determina que nuestra lógica matemática sea binaria. Por ejemplo, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son proposiciones? Justifique. La primera afirmación dice Pablo Neruda obtuvo el premio Nobel. Tú puedes decidir si esta afirmación es verdadera o falsa, ¿verdad? Por lo tanto, se trata de una proposición. 111 es un número primo. También puedes determinar si esta afirmación es verdadera o falsa. De hecho, 111 no es un número primo. Recuerda que un número primo es aquel que es divisible solo por 1 y por el mismo número. En cambio, 111 se puede escribir como 37 por 3. Por lo tanto, es divisible tanto por 37 como por 3, además de por sí mismo y por el 1. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Y como tú puedes asignar un valor de verdad a esta afirmación, independiente de si es verdadera o falsa, tú puedes decir que se trata de una proposición. Lo mismo pasa con pi es igual a 3,14. O 13 puede ser escrito como la suma de dos números primos. O cualquier número natural par mayor o igual que 2 puede ser escrito como la suma de dos números primos. En todos los casos podemos decidir si la afirmación es verdadera o falsa y por lo tanto se tratan de proposiciones. La Tierra es el único planeta del universo que tiene vida, otra proposición. En cambio, cuando decimos x más y igual a 15, no podemos decidir si esta afirmación es verdadera o falsa, puesto que nada sabemos sobre x o sobre y. Si tuviéramos valores concretos para x e y, podríamos decidir si la afirmación es verdadera o falsa, pero como no los tenemos, no lo sabemos. La afirmación 8 dice n es un número par. Tampoco sé quién es n, por lo tanto no puedo decidir si la afirmación es verdadera o falsa. No se trata entonces de una proposición. Lo mismo pasa con 2m menor que 3 veces n menos 1. No sabemos nada de n ni de m. Por lo tanto, ninguna de estas tres afirmaciones constituye una proposición. ¿Qué pasa con la afirmación 10? Dice calcule 521 menos 135. ¿Tiene esa afirmación un valor de verdad asociado? La verdad es que no, es más bien una orden, ¿verdad? Calcule 521 menos 135. No se trata entonces de una proposición. En general, las órdenes o las exclamaciones no son proposiciones. Y el ejemplo 11 es interesante. Dice, estoy mintiendo. ¿Tiene esto asociado un valor de verdad?
Debes estar pensando que sí, ¿no? Pero mira lo que pasa. Si suponemos que esta afirmación es verdadera, quiere decir que efectivamente estoy mintiendo. Pero si estoy mintiendo, entonces no es cierto que miento. ¿Qué pasa si suponemos que esta afirmación es falsa? Entonces es falso el que yo esté mintiendo. Pero si no estoy mintiendo, entonces estoy diciendo la verdad al decir que miento. ¡Wow! ¿No? Esto nos muestra cuán difícil puede llegar a ser la teoría. Algunas observaciones. El enunciado 5 se conoce como la conjetura de Goldbach, que aún no ha sido demostrada y fue enunciada en 1742, hace un montón de tiempo. ¿Cuál es esta conjetura de Goldbach? Vamos a volver a mirar el enunciado 5. Aquí está. La conjetura de Goldbach nos dice que cualquier número natural par mayor que 2 puede ser escrito como la suma de dos números primos. No pareciera tan difícil, ¿no? Sin embargo, la demostración no ha sido dada hasta el día de hoy. Los enunciados 7, 8 y 9 se transforman en proposiciones si se le asignan valores a estas variables, a x e y, a n y a n y m en el caso de la proposición 9. Por lo tanto, no son proposiciones, no tienen un valor de verdad. El enunciado 10 es una orden o un enunciado imperativo. Ya les comentaba que este tipo de afirmaciones no constituyen una proposición. Y como les decía, la número 11 nos muestra cuán difícil puede ser la teoría, cuán difícil puede llegar a ser la lógica. Un poco de notación. Las proposiciones se denotan con letras minúsculas. Por lo general usamos P, Q, R, S, T, etc. Si estas proposiciones, que llamamos proposiciones simples, se combinan para formar una nueva proposición, diremos que esta última es una proposición compuesta de P, Q y R. El valor de verdad de una proposición que es compuesta, por supuesto, depende de los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Por ejemplo, hoy es mi primer día en la USM y me agrada estudiar lógica. Esa es una proposición compuesta. ¿Qué proposiciones simples podríamos identificar aquí? Podríamos llamar P a la proposición hoy es mi primer día en la USM. Eso es una proposición porque tú puedes decidir si esa afirmación es verdadera o falsa, tiene un valor de verdad. Otra proposición simple, llamémosla Q, puede ser me agrada estudiar lógica. También tiene un valor de verdad. Espero que el valor de verdad sea verdadero. Con estas dos proposiciones simples construimos la proposición compuesta que dice hoy es mi primer día en la USM y me agrada estudiar lógica. Eso sería en términos de las proposiciones P y Q. Tal vez haría falta, ¿no? Un símbolo o un elemento del lenguaje lógico para denotar esta conjunción, para denotar un y así construir proposiciones compuestas. En el segundo ejemplo dice, si voy al cine, entonces no estudiaré hoy. ¿Qué proposiciones simples podemos identificar aquí? Voy al cine. Esa puede ser una proposición simple. Llamémosla R. Otra proposición simple es no estudiaré hoy. Llamemos a esa proposición S. Por lo tanto, la proposición si voy al cine, entonces no estudiaré hoy, está compuesta por dos proposiciones simples, las que hemos llamado R y S. Espero que el valor de verdad de S sea falso. Nuevamente nos hace falta nuevos elementos en el lenguaje lógico para poder unir, ¿verdad?, estas proposiciones simples. ¿Cómo expresar la idea de que si voy al cine, entonces no estudiaré hoy? ¿Cómo traducimos eso a la lógica? Para eso necesitamos los conectivos lógicos. Y junto con los conectivos lógicos podemos hablar de las tablas de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Como definición, podemos decir que una tabla de verdad de una proposición compuesta enumera todas las posibles combinaciones de los valores de verdad para las proposiciones simples que la componen. Entonces revisemos aquí los conectivos lógicos que utilizaremos junto con sus tablas de verdad. En la definición nos dicen sean P y Q dos proposiciones lógicas. Se definen los siguientes conectivos lógicos y sus correspondientes tablas de verdad. Partamos por la primera, que llamamos conjunción. La conjunción
que se denota con este símbolo lógico, que es como una B invertida, cumple el papel del y en el lenguaje natural. Cuando unimos dos proposiciones simples con este conectivo lógico, leemos P y Q. Observemos su tabla de verdad. Ordenemos en esta tabla todos los valores posibles de verdad para P y para Q. Cada una de estas proposiciones puede ser verdadera o falsa. Y quisiéramos considerar todas las combinaciones posibles de valores de verdad. Que ambas sean verdaderas, que una de ellas sea verdadera y la otra falsa, o bien que ambas sean falsas. ¿Cómo construimos la tabla de verdad de una proposición? Si la proposición está compuesta, como en este caso, como en P y Q, por dos proposiciones simples, tendrás cuatro posibilidades o combinaciones de valores de verdad. ¿Cómo las consideramos todas? Ubica en la primera columna la proposición P y sus posibles valores de verdad. Dividimos estas cuatro filas de las cuatro posibilidades en dos mitades. La primera mitad la llenamos de verdaderos, la segunda mitad de falsos. Y la segunda proposición, o los valores de verdad de la segunda proposición, los ubicamos en la segunda columna. Dividimos estas cuatro posibilidades en cuartos. El primer cuarto lo llenamos con verdadero, el segundo cuarto con falso, el tercer cuarto verdadero y el último cuarto con falso, es decir, alternamos verdaderos y falsos. Así tendremos todas las posibilidades o combinaciones de valores de verdad para estas dos proposiciones. ¿Qué caracteriza a la tabla de verdad de la proposición P y Q? No te aprendas esta tabla de memoria, recuerda la característica. Lo que caracteriza al conectivo lógico y a la conjunción es que la proposición P y Q es verdadera solo en una ocasión, mira, cuando ambas proposiciones son verdaderas. En cualquier otra combinación de valores de verdad para P y Q, la proposición es falsa. Con este conectivo, podemos expresar la idea de que hoy es mi primer día en la USM y me agrada estudiar lógica. Ahora esa proposición se puede expresar lógicamente como P y Q, de esa forma. Un segundo conectivo es el que llamaremos la disyunción y cumple el papel del O del lenguaje natural. De hecho, cuando unimos dos proposiciones con este conectivo lógico, leemos P o Q. La notación para este conectivo es esta especie de B. ¿Qué caracteriza a la tabla de verdad de la disyunción o de P o Q? La proposición P o Q es falsa solo en una combinación de valores de verdad, cuando ambas proposiciones simples que la componen son falsas. O dicho de otra manera, como en todas las otras combinaciones en la proposición es verdadera, también podemos decir que P o Q es verdadera siempre que al menos una de las proposiciones simples sea verdadera, o ambas verdaderas, o P verdadera, o Q verdadera. ¿Sí? Entonces, P o Q es verdadera si al menos una de las proposiciones simples que la componen es verdadera. O, dicho de otra forma, P o Q es falsa solo si ambas proposiciones son falsas. Un tercer conectivo es la implicación o condicional. La implicancia o condicional cumple el papel del entonces del lenguaje natural. Se simboliza por esta flecha que apunta a la derecha y leemos P implica Q, o bien si P, entonces Q. ¿Qué caracteriza la tabla de verdad de la implicancia? La proposición P implica Q es falsa solo en una combinación de valores de verdad, cuando P es verdadera y Q es falsa. Si llamamos a P el antecedente y a Q el consecuente, podemos recordar esta característica diciendo que P implica Q, o la implicancia, es falsa solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Con este conectivo podemos ahora expresar esta proposición compuesta, la que decía, si voy al cine, entonces no estudiaré hoy. Como hemos llamado R
a la proposición voy al cine y S a la proposición no estudiaré hoy, el lenguaje lógico, esta proposición sería R implica S y expresa la idea de que si voy al cine, entonces, implicancia, no estudiaré hoy. Otro conectivo lógico es la equivalencia o bicondicional. Se simboliza por esta flecha que apunta en ambas direcciones. Cuando unimos dos proposiciones simples mediante este conectivo lógico, leemos P sí y solo sí Q, o bien P equivale a Q. ¿Qué caracteriza la tabla de verdad del bicondicional? Observa los valores de verdad de esta proposición dependiendo de los valores de verdad de P y de Q. Fíjate que la proposición es verdadera solo en dos combinaciones, cuando tanto P como Q son verdaderas o cuando tanto P como Q son falsas. Entonces, para recordar cuál es la tabla de verdad del bicondicional, podemos decir que P sí, solo si Q es verdadera solo si ambas proposiciones, P y Q, tienen el mismo valor de verdad. Otro conectivo lógico es la negación y aplica en este caso sobre una única proposición. ¿Cómo se denota la negación? Ponemos sobre P, sobre la proposición, una línea y se lee no P. También no P se puede denotar en esta forma o en esta forma. ¿Qué caracteriza la negación? La negación simplemente cambia el valor de verdad de una proposición. Fíjate que cuando P es verdadera, no P es falsa. Y cuando P es falsa, no P es verdadera. Por último, tenemos el conectivo que llamamos disyunción exclusiva, u o excluyente. Se denota por el mismo símbolo de la disyunción, pero con una barrita debajo. Y cuando unimos dos proposiciones simples con este conectivo, leemos solo P o solo Q. Lo que caracteriza a la tabla de verdad de este nuevo conectivo es que solo P o solo Q es verdadera solo cuando una de las proposiciones es verdadera y la otra falsa. Como podemos ver, si P es verdadera y Q falsa, o bien si P es falsa y Q verdadera, la proposición solo P o solo Q es verdadera. Con estos conectivos lógicos y los elementos básicos que son las proposiciones, podemos construir el lenguaje de la lógica proposicional. Y una observación que ya habíamos hecho antes es que muchas veces la negación de P se denota en esta forma, se lee al igual que antes, no P, o bien no P. Por ejemplo, la proposición pi es un número entre 3 y 4, puede ser expresado en lenguaje lógico como la proposición pi es mayor que 3 y pi es menor que 4. Tenemos entonces aquí dos proposiciones simples que están unidas por el conectivo lógico y. La proposición pi es menor o igual que 4 puede expresarse como pi es menor que 4 o pi es igual a 4. La proposición número 3 dice, si x es igual a menos 2, entonces x al cuadrado es igual a 4. En lenguaje lógico, esto sería x igual a menos 2 implica x al cuadrado es igual a 4. Como lo leemos, lo podemos leer tal como dice acá. Si x es igual a menos 2, entonces x cuadrado es igual a 4. Resolvamos ahora el siguiente ejercicio. Se nos pide determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. La primera proposición dice 4 es par y 3 por 3 es igual a 9. Entonces partamos por definir nuestras proposiciones simples. Llamaremos P a la proposición que dice 4 es par. Y llamaremos Q a la proposición que indica que 3 por 3 es igual a 9. 4 es par y 3 por 3 es igual a 9, equivale en lenguaje lógico a la proposición
P y Q. ¿Qué valor de verdad tiene esta proposición? Observamos que P dice 4 es par, es una proposición verdadera. Q, la proposición que dice 3 por 3 es igual a 9, también es verdadera. Y recordamos de la característica de la tabla de verdad de la conjunción que P y Q es verdadera solo cuando ambas proposiciones son verdaderas. Por lo tanto, la proposición P y Q es verdadera. Un segundo ejemplo dice, si 4 es par, entonces 8 es igual a 9. Sigamos llamando P a la proposición que dice 4 es par. Y llamemos R a la proposición que dice 8 es igual a 9. ¿Cómo se traduce esta proposición? Si 4 es par, entonces 8 es igual a 9. Si 4 es par, entonces 8 es igual a 9, equivale a P, 4 es par, implica R, 8 es igual a 9. ¿Qué valor de verdad tienen estas proposiciones? P, la proposición que dice 4 es par, es una proposición verdadera, mientras que R, 8 es igual a 9, es una proposición falsa. Por lo tanto, nuestra proposición compuesta P implica R es de la forma verdadero implica falso. Y como hemos visto en la característica de la tabla de verdad de la implicancia, esta combinación de valores de verdad, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es la única combinación de valores de verdad que hace falsa a la implicancia. Por lo tanto, la proposición 2 es falsa. 3. Si 4 es impar, entonces 8 es igual a 9. Ya hemos definido las proposiciones simples necesarias para construir esta proposición compuesta. Tenemos una proposición que llamamos P que indica que 4 es par. La negación de P nos diría que 4 no es par. Y si 4 no es par, entonces es impar. Y también tenemos una proposición para 8 es igual a 9. Esa proposición se llama R. Por lo tanto, la proposición 3 sería, si 4 es impar, es decir, no P, entonces, eso se traduce como implica 8 es igual a 9, proposición que se llamaba R. ¿Qué valores de verdad tienen estas proposiciones? P es una proposición verdadera, la que expresa que 4 es par. Por lo tanto, su negación, no P, es una proposición falsa. R también es falsa. Por lo tanto, nuestra proposición no P implica R es de la forma falso implica falso. Y, según la tabla de verdad de la implicancia, esta proposición es verdadera. Debiéramos decir, de hecho, aquí, pues, ¿no es cierto? Dado que no P es falsa y R también es falsa, se tiene que no P implica R es una proposición verdadera. 4. Si 4 es par, entonces 8 es igual a 6 más 2. Necesitamos aquí, para construir la proposición compuesta 4, una nueva proposición. Llamaremos T a la proposición que indica 8 es igual a 6 más 2. Para decir 4 es par, ya tenemos una proposición y la hemos llamado P. ¿Qué nos dice la proposición? Dice si 4 es par, entonces 8 es igual a 6 más 2. Con las proposiciones simples que hemos definido, esto se traduce como si 4 es par, es decir, si P, entonces, es decir, implica 8 es igual a 6 más 2. Proposición que hemos llamado T. Tenemos de nuevo una implicancia. ¿Qué valor de verdad tiene esta proposición?
como P es verdadera y T también es verdadera, nuestra implicancia es de la forma verdadero implica verdadero. Según la tabla de verdad de la implicancia, esta proposición es verdadera. Por lo tanto, sabemos que P implica T es también verdadera. Recuerda que P implica Q es falso solo cuando el antecedente, P, es verdadero y el consecuente, Q, es falso. 5. Si 4 es impar, entonces 8 es igual a 6 más 2. ¿Cómo expresamos 4 es impar? Dado que la proposición llamada P expresa la idea de que 4 es par, 4 es impar sería la negación de P. Entonces tenemos no P. Entonces es un implica. Implica que 8 es igual a 6 más 2. Esa proposición se llamaba T. Entonces no P implica T. ¿Cuál es el valor de verdad de esta proposición? Veamos. Como P es verdadera, no P es falsa, inmediatamente sé que la implicancia es verdadera. Observa la tabla de verdad. P implica Q es verdadera prácticamente en todos los casos, ¿cierto? Salvo en el caso en que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En las dos ocasiones, en las dos posibilidades o combinaciones de valores de verdad en que el antecedente es falso, la implicancia resulta ser verdadera. Por lo tanto, esta proposición es verdadera independiente del valor de verdad de T. De inmediato puedo decir que no P implica T es una proposición verdadera. Aunque el valor de verdad de T lo conocemos, ¿verdad? Es esta proposición y por supuesto también es verdadera. 6. Si pi es mayor que 3, entonces 3 más 6 es igual a 7. Aquí necesitamos nuevas proposiciones. Como esta nueva proposición no tiene que ver con los enunciados anteriores, hagamos nuevas definiciones. Usemos las mismas letras. Llamaremos P a la proposición pi es mayor que 3 y llamemos Q a la proposición que dice que 3 más 6 es igual a 7. De inmediato observamos que la proposición P es verdadera, mientras que la proposición Q es falsa. Si pi es mayor que 3, entonces 3 más 6 es igual a 7, ¿a qué equivale el lenguaje lógico? De nuevo, es una implicancia. Si pi es mayor que 3, es P, entonces se traduce como implica. 3 más 6 es igual a 7, es la proposición Q. P implica Q. En este caso, como P es verdadera y Q falsa, nuestra proposición es de la forma verdadero implica falso, es decir, antecedente verdadero y consecuente falso. Por lo tanto, esta proposición es falsa. ¿Por qué? Bueno, porque el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Una observación importante es la siguiente. Toda proposición compuesta tiene asociada una tabla de verdad, es decir, una tabla que determina el valor de verdad de la proposición compuesta dependiendo del valor de verdad de las proposiciones simples involucradas. Con las operaciones antes definidas, es decir, con los conectivos lógicos y las proposiciones simples, podemos formar proposiciones compuestas de compleja estructura, como pueden ser P y Q implica R
O, aún más compleja, no P y Q implica R, sí y solo sí Q, a las cuales obviamente podemos construir su tabla de verdad. Otra cosa que es importante mencionar es que si dos proposiciones lógicas tienen exactamente la misma tabla de verdad, decimos que ambas proposiciones son lógicamente equivalentes. Como ejemplo, construyamos las tablas de verdad de estas dos proposiciones. Entonces, el ejercicio consiste en construir las tablas de verdad para las siguientes proposiciones. Primero, P y Q implica R, y también para la proposición no P y Q implica R, sí y solo sí Q. Veamos. Observa que ambas proposiciones involucran tres proposiciones simples. ¿Cuántos valores de verdad o cuántas combinaciones de valores de verdad entonces tendremos? Si hay tres proposiciones simples, tendremos 2 al cubo combinaciones, es decir, 8 combinaciones de valores de verdad. Cuando solo intervienen dos proposiciones simples, tendremos 2 al cuadrado valores de verdad. Es decir, siempre la tabla de verdad tendrá 2 a la n filas si hay n proposiciones simples involucradas. Como en nuestro caso hay tres proposiciones simples involucradas, P, Q y R, nuestra tabla de verdad tendrá 8 filas o 8 combinaciones de valores de verdad. Ordenemos esos valores de verdad. ¿Cómo llenamos esta tabla de verdad de modo que nos aseguremos de considerar todas las combinaciones posibles? Como son 8 filas, rellenaremos la primera mitad para los valores de verdad de P, rellenaremos la primera mitad con verdaderos y la segunda mitad con falsos. La mitad de 8 es 4, por lo tanto aquí debemos ubicar 4 verdaderos y luego 4 falsos. Luego, las 8 posibilidades para Q. Como son 8 posibilidades, ya no dividiremos estas 8 posibilidades en mitades, sino que en cuartos. Un cuarto de 8 es 2. Por lo tanto, el primer cuarto lo llenamos de verdaderos, el segundo cuarto de falsos, tercer cuarto de verdaderos, ahí para que queden en línea, y el último cuarto de falsos. Luego, los valores de verdad para R. También debemos considerar 8 posibilidades que dividiremos en octavos. Un octavo de 8 es 1 y alternamos verdaderos, falsos, verdaderos, falsos. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Así hemos construido todas las posibles combinaciones de valores de verdad para estas proposiciones. Con estos valores de verdad podemos determinar en cada caso qué pasa con P y Q. Aquí podemos determinar entonces el valor de verdad de P y Q. Luego, conociendo ese valor de verdad y también el de R, podemos decidir cuál es el valor de verdad de la proposición P y Q implica R. Veamos qué pasa. En esta primera proposición, P y Q, solo intervienen los valores de verdad de estas dos proposiciones. Ambas verdaderas, la proposición es verdadera. Recuerda la característica del conectivo y. P y Q es verdadera solamente cuando tanto P como Q son verdaderas. En cualquier otra combinación de valores de verdad, la proposición resulta ser falsa. Por lo tanto, la proposición P y Q es falsa en todas las otras ocasiones. Valores de verdad distintos, ambas falsas, y solo en las primeras dos combinaciones donde tanto P como Q son verdaderas, P y Q es verdadera. ¿Qué pasa ahora con P y Q implica R? Tenemos los valores de verdad para P y Q y los valores de verdad para R. Recordemos la característica de la implicancia.
La implicancia es falsa solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En cualquier otra combinación de valores de verdad, la proposición será verdadera. Entonces, en el primer caso tenemos verdadero implica verdadero, por lo tanto esta proposición es verdadera. En la segunda combinación de valores de verdad tenemos antecedente verdadero y consecuente falso. En esta ocasión, la proposición es falsa. Luego, en todas las otras combinaciones, el antecedente P y Q es falso. Automáticamente eso hace verdadera a nuestra proposición. Están todas consideradas, ¿no? Sí. Ok, esa es la tabla de verdad de P y Q implica R. ¿Qué pasa con la segunda proposición? Podemos construirla aquí mismo. Necesitamos entonces los valores de verdad de no P. Los valores de verdad de no P son fáciles de obtener. Son los contrarios a P. Es decir, tenemos 4 falsos, ¿cierto? Las 4 posibilidades donde P es verdadera, ahora no P será falsa. Y en las siguientes 4 combinaciones, no P será verdadera. Con el valor de verdad de no P y también de Q, podemos determinar el valor de verdad de no P y Q. Veamos cuál es la característica del I. La proposición es verdadera solo cuando ambas proposiciones simples son verdaderas. Automáticamente sabemos que en todos los casos en que no P es falsa, la proposición es falsa. ¿Qué pasa en las ocasiones en que no P es verdadera? Bueno, ahí entonces esto depende de Q. Veamos qué pasa en este caso. En las últimas 4 posibilidades donde no P es verdadera, el valor de verdad de no P y Q depende del valor de verdad de Q. Vemos que en las 2 primeras ocasiones Q es verdadera, por lo tanto la proposición no P y Q será verdadera, verdadero y verdadero, pero en las 2 últimas posibilidades Q es falso y no P verdadero. Por lo tanto, la proposición no P y Q es falsa. Ahora que tenemos los valores de verdad de no P y Q, podemos construir la tabla para no P y Q implica R. No P y Q implica R. De nuevo es la implicancia. Recuerda que la implicancia es falsa solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Si el antecedente es falso, la implicancia automáticamente es verdadera. Por lo tanto, en estas primeras 4 posibilidades, sabemos de inmediato que esta proposición es verdadera. En esta quinta posibilidad, el antecedente es verdadero. Por lo tanto, el valor de verdad de esta implicancia depende del valor de verdad de R, que es verdadero. Verdadero implica verdadero. Es una proposición verdadera. En la sexta posibilidad, el antecedente es verdadero. Nuevamente, esto depende, o el valor de verdad de esta proposición, depende del valor de verdad de R, donde R es, en esta ocasión, falso. Es decir, tenemos antecedente verdadero y consecuente falso. La proposición entonces es falsa. En la séptima y octava posibilidad, el antecedente es falso y automáticamente sabemos entonces que la proposición no P y Q implica R es verdadera. Ahora que tenemos el valor de verdad de esta proposición y los valores de verdad para Q, podemos determinar el valor de verdad del bicondicional. Entonces tenemos no P y Q implica R, sí y solo sí Q. Recuerda que la característica del bicondicional nos dice que esta proposición
¿cierto? P sí, solo si Q es verdadera solo si las proposiciones que la componen tienen ambas el mismo valor de verdad, ya sea ambas verdaderas o ambas falsas. Entonces, debemos concentrarnos en el valor de verdad de esta proposición y de la proposición simple Q. Vemos que en los dos primeros casos, ambas proposiciones son verdaderas y por lo tanto la equivalencia o el bicondicional es verdadero. En los dos siguientes casos, la proposición compuesta, no P y Q implica R, es verdadera y Q es falsa, es decir, los valores de verdad de estas proposiciones son distintos y por lo tanto la proposición es falsa. Veamos qué pasa en la quinta posibilidad. Esta proposición es verdadera y ¿qué pasa con Q? También es verdadera. Por lo tanto, como tienen el mismo valor de verdad, la proposición es verdadera. Ahora, en el sexto caso, cuando esta proposición es falsa, ¿qué pasa con Q? Q es verdadera, valores de verdad distintos, por lo tanto, la afirmación es falsa. Y en los dos últimos casos, esta proposición es verdadera y Q falsa, es decir, tienen distintos valores de verdad, por lo tanto, la proposición para esas posibilidades de valores de verdad también es falsa. ¿Cuál es la utilidad de la tabla de verdad? Primero, que a través de la tabla es fácil determinar qué pasa con una proposición compuesta que es compleja como esta, en el caso en que, por ejemplo, P y Q son verdaderas y R falsa. En ese caso sabemos de inmediato, mirando la tabla, que la proposición compuesta es verdadera. O si uno quisiera saber cuándo la proposición es falsa. Bueno, tenemos la tabla y tenemos aquí todas las posibilidades en que esta proposición es falsa. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, según nuestra tabla, cuando P es verdadera, Q falsa y R verdadera, entre las otras posibilidades que tenemos. Otra utilidad de las tablas de verdad es la que mencionábamos en la observación. Por ejemplo, si queremos construir la tabla de verdad, de las siguientes proposiciones. P implica Q y B de la proposición no P o Q. Como solo tenemos dos proposiciones simples involucradas, nuestra tabla de verdad en esta ocasión será más pequeña. Necesitamos una columna para ordenar los valores de verdad de P y de Q. Como solo son dos proposiciones simples, decíamos que tendremos 2 al cuadrado, es decir, 4 posibilidades o combinaciones de valores de verdad. La primera mitad de P la llenamos con verdaderos y la segunda mitad con falsos. Y Q dividimos en 4 posibilidades. El primer cuarto lo llenamos con verdadero, el segundo cuarto con falsos, tercer cuarto verdadero y el último cuarto con falso. Con esos valores de verdad podemos ahora escribir la tabla de verdad de P implica Q. Ya sabemos cuál es la característica de este conectivo. P implica Q es falso solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso, es decir, solamente en la segunda combinación de valores de verdad. Para cualquier otra combinación, la proposición P implica Q es verdadera. Veamos ahora qué pasa con no P o Q. Escribamos esa tabla aquí mismo. Necesitamos los valores de verdad de no P. ¿Cuál es el papel de la negación? Cambiar el valor de verdad de la proposición P. Entonces, no P sería falso, falso, verdadero y verdadero. Con esos valores de verdad, los de no P y también los valores de verdad de Q, podemos determinar rápidamente el valor de verdad de la proposición no P o Q. Recuerda la característica de la disyunción o del o.
Para que el O sea verdadero, para que P o Q sea verdadera, basta que una de las proposiciones simples involucradas sea verdadera. Es decir, el O es falso solo cuando ambas proposiciones simples son falsas. Entonces veamos, concentrémonos en los valores de verdad de no P y también en los valores de verdad de Q. En el primer caso, al menos una de las proposiciones es verdadera. Lo mismo pasa en el caso 3. Ambas son verdaderas. En la cuarta posibilidad, no P es verdadera. En todas esas combinaciones, la proposición no P o Q es entonces verdadera. En la primera, en la tercera y en la cuarta. Pero fíjate que en la segunda combinación de valores de verdad, tanto no P como Q son falsas. Por lo tanto, no P o Q será falso. Observa que la tabla de verdad de no P o Q es exactamente igual a la tabla de verdad de P implica Q. Por lo tanto, eso nos lleva a concluir, como decíamos en la observación, que la proposición P implica Q es lógicamente equivalente a la proposición no P o Q. Observa lo que pasa si seguimos construyendo ahora la tabla de la proposición P implica Q si y solo si no P o Q. Recuerda que la característica del bicondicional nos dice que esta proposición es verdadera si ambas proposiciones que la componen son verdaderas o bien si ambas son falsas, es decir, si ambas tienen el mismo valor de verdad. Entonces, cuando ambas son verdaderas, esta proposición es verdadera. Y también lo es cuando ambas proposiciones son falsas. Y en todas las otras ocasiones, por lo tanto, la proposición es verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Que P implica Q es equivalente a no P o Q es verdadero, independiente de cuáles sean los valores de verdad de las proposiciones simples P y Q. Es decir, esta es una equivalencia lógica. Se cumple siempre para toda proposición P y Q. Cuando esto pasa, cuando tenemos una proposición que es verdadera para todas las combinaciones de valores de verdad de las proposiciones simples que la componen, decimos que estamos en presencia de una tautología. De eso hablaremos en la próxima clase. Eso es todo por ahora. Espero que esta clase te haya sido de ayuda, que hayas aprendido lo que es una proposición, que hayas conocido los conectivos lógicos y sus tablas de verdad. Hasta la próxima. Chao, chao.